La glándula tiroides puede aumentar de tamaño hasta ser perceptible a simple vista. Además, puede presentar síntomas como hinchazón en el cuello, dolor de garganta, ronquera, entre muchos otros. Sin embargo, la mayoría de los nódulos tiroideos no presentan síntomas y no son cancerígenos. De este tema hablaremos hoy en Saludarte. Pero sé que es una enfermedad que causa grandes daños, tanto en hombres como en mujeres, pero más propenso en las mujeres. La tiroides regula el metabolismo general del organismo y me imagino que tiene muchas facetas, ¿me entiendes? Doctora, ¿qué es un nódulo de tiroides? Bueno, el nódulo de tiroides es un aumento circunscrito de la glándula. O sea, la glándula puede estar difusamente aumentada, o sea, a nivel de toda la glándula puede haber un aumento en un lóbulo, puede haber un aumento en ambos lóbulos, o sea, depende de donde esté localizado el aumento de tamaño. En este caso, está bien delimitado, tiene bordes bien precisos y puede ser único o puede ser múltiple. ¿Ante qué síntomas crees que se debe acudir al especialista? Bueno, la tiroides yo tengo entendido que da muchos síntomas y la mayoría son mayormente causados a veces por el estrés. Pudiera ser sudoraciones, cambios de humor. Pienso que los dolores que se reflejan en el cuello. Cuando estás ronco, cuando sientas algo que te duela. Caídas repentinas. Falta el apetito. Pérdida de peso. Cuando se ve inflamación, como tengo yo, y empecé a sentirme una taquicardia, empecé a sentir distintas sintomatologías, una taquicardia, me sentía extraña. Los nódulos de la tiroides pueden llegar a producir demasiadas hormonas tiroideas, lo que ocasiona un desarrollo del hipertiroidismo. Un tercio de estos nódulos son detectados por el paciente, otro tercio por el médico y un último tercio por un estudio de imágenes de cuello. El diagnóstico de una enfermedad nodular consta de varias partes, ¿no? Por ejemplo, está el diagnóstico clínico, que el diagnóstico clínico por lo general tiene que ver con antecedentes en la familia de enfermedad tiroidea o antecedentes, por ejemplo, en la familia de cáncer de tiroides, que también lleva a que una persona solicite atención médica en este tema. Y está la parte clínica, o sea, desde el interrogatorio, el examen físico, todo lo que uno evalúa. A veces el paciente va por otro motivo a la consulta, el paciente ve un aumento de volumen en el cuello y decide, bueno, estudiar al paciente en este caso. Lo otro es los síntomas. A veces puede tener síntomas de hipotiroidismo o de hipertiroidismo y eso también puede llevar a terminar el estudio y que se detecte un nódulo de tiroides. Y la otra parte del estudio es el estudio complementario, que generalmente estos exámenes complementarios se indican para buscar la causa. Entonces, así mismo, por ejemplo, primero, generalmente lo que se usa es el estudio, lo que se utiliza es el estudio hormonal, se estudia la función hormonal y ahí se determina si está asociado o no a un hipotiroidismo o a un hipertiroidismo. Se indica, por ejemplo, el ultrasonido. El ultrasonido de tiroides ofrece muchos detalles, además define si es una enfermedad única, si es una enfermedad múltiple, las características de ese nódulo, que también pueden ayudar igual a tener la impresión si puede ser una enfermedad benigna o maligna, si puede ser, por ejemplo, una tiroiditis, que es una inflamación de la glándula. Entonces a eso ayuda el ultrasonido. Y hay otras pruebas que ya se usan con una indicación más precisa. Por ejemplo, si ese nódulo, después que el médico ve el resultado del ultrasonido, tiene criterio de citología, se indica una citología, que es lo que las personas llaman una biopsia, que es con una aguja fina, y que el resultado define si esa lesión es sospechosa, si es positiva, si es una lesión benigna, o sea, puede ayudar al diagnóstico. O sea, que hay que investigarse para poder hacer un diagnóstico exhaustivo, ¿entiendes? No hay por qué alarmarse, pero todo esto se puede descartar mediante el BAF, la biopsia o en otros casos el ultrasonido. Acudí a un endocrino en la que me mandaron a hacer las pruebas de las tiroides, las pruebas hormonales, para ver las hormonas en qué estadio están, y me hicieron posteriormente un BAF, que es una punción que hacen a nivel de donde están los nódulos, para saber si qué era como tal, si era tiroiditis como tal. Efectivamente es una tiroiditis crónica. Porque está el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, ¿no? Están las dos facetas, ¿no? Lo otro es, por ejemplo, estudios de medicina nuclear, la captación de yodo y la mamografía en caso de que sea un nódulo que tenga, o sea, esté asociado a un hipertiroidismo, a una hiperfunción. Y realmente hay otros estudios, por ejemplo, como la determinación de anticuerpos en sangre,
que se determina junto con el estudio hormonal y que a veces se hace porque una de las causas más frecuentes también puede ser una tiroiditis, que es una enfermedad autoinmune, y eso, la determinación de anticuerpos ayuda a definir la causa en este caso, por ejemplo, de tratarse de una enfermedad autoinmune de tiroides. El cáncer de tiroides se genera cuando las células cancerígenas se desarrollan en el tejido de la glándula tiroides. A través de una biopsia con aguja fina se extraen de la zona células y líquido para ser evaluados bajo un microscopio y de esta forma determinar si las células que componen el nódulo son normales. Si no lo son, pudieran indicar la presencia de un cáncer de tiroides. Un nódulo en la tiroides hay que ocurrir rápido al especialista, porque en ocasiones puede, si usted ocurre rápido, puede tener solución, pero si no, puede ya ser irreversible, ¿entiende? Entonces hay que correr, que eso es una afección que generalmente muchas personas salen sin problema, pero algunas cogen miedo. Y en el miedo está el peligro, ¿no? Que puedan entonces ir demasiado tarde. ¿Cómo es el tratamiento de esta enfermedad? Bueno, los tratamientos igual dependen de la causa del nódulo. El tratamiento más seguido, lo más frecuente, como el nódulo, la enfermedad nodular tiroidea más frecuente, es la benigna y no funcionante. Entonces, esa enfermedad, por ejemplo, muchas veces si los nódulos son menores de 2 centímetros, de 2,5 centímetros, no tienen signo de sospecha ninguna de malignidad, se pueden seguir observándolos en el tiempo y evaluando el patrón de crecimiento que después definiría si hay un cambio de conducta o no posteriormente. Pero bueno, inicialmente es observación, porque generalmente los nódulos son benignos, son pequeños y no tienen alteraciones funcionales. Después viene, por ejemplo, el tratamiento médico. El tratamiento médico, hay recomendaciones, por ejemplo, del uso de la levotiroxina para impedir que ese nódulo siga creciendo o que disminuya de tamaño, pero ese tratamiento no es muy usado en la actualidad por los efectos adversos que tiene cuando uno pone una dosis excesiva, que realmente se necesita una dosis alta para poder lograr ese objetivo. Entonces, por lo tanto, es un tratamiento que tiene indicaciones precisas, sobre todo en personas jóvenes que tienen menos riesgo, sobre todo cardiovascular, en personas, por ejemplo, de reciente diagnóstico, que puede ser también utilizado, pero realmente casi en la actualidad no se emplea. Después está, por ejemplo, otros tratamientos como el yodo radioactivo. El yodo radioactivo se utiliza sobre todo en la enfermedad nodular funcionante, en el caso de que haya un hipertiroidismo junto con esta enfermedad nodular, como planteamos, bueno, los síntomas y los signos en el programa anterior, y puede utilizarse como tratamiento en estos casos. Puede utilizarse también en enfermedad que curse con función normal, el yodo radioactivo, pero su efectividad es menor. Depende sobre todo de la captación de yodo de ese nódulo de tiroides que estamos hablando. Y por último queda la cirugía, que también tiene indicaciones precisas y por lo tanto, bueno, se tendrá en cuenta esta opción cuando realmente el paciente cumpla con los criterios de indicación de esta modalidad. Yo pienso que todo el mundo que se vea problemas inflamatorios en el cuello o se sienta indicios de síntomas extraños, taquicardias, cosas, debe de acudir al hospital o al médico y empezar el tratamiento o en la investigación de la tiroides, que es la glándula fundamental del organismo. ¿Y piensas que estos tratamientos son personalizados? Sí, eso se le indica, son medicamentos por tarjetón que se le pone al paciente y posteriormente cada X tiempo se va volviendo a chequear con el médico, se le vuelven a realizar las hormonas y ahí se determina si aumenta, disminuye. Doctora, ¿y es cierto que los nódulos de tiroides en los hombres siempre son malignos? No, o sea, realmente eso es un mito. Sí se ha visto, es que, a ver, en primer término, los nódulos de tiroides son más frecuentes en las mujeres. Por lo tanto, la frecuencia del hombre es menor, quizás porque el hombre acude menos a solicitar atención por enfermedad en sentido general, pero igual está vinculado, sobre todo en la mujer, a las hormonas sexuales femeninas. Igual aquí, por ejemplo, tienen un papel importante los antecedentes patológicos familiares, y ahí no importa que sea hombre o mujer. Y el otro problema es igual que en la antigüedad, o en la antigüedad no, hace unos años atrás, se consideraba que todo nódulo en el hombre debía ser operado, y ya se ha visto que no. O sea, el sexo, en este caso el hombre, tiene un factor de riesgo asociado sobre todo con el pronóstico de un cáncer de tiroides si aparece el cáncer, pero realmente la frecuencia se ha visto igual que la aparición de cáncer, depende de muchos otros factores que no es solo el sexo.
Por lo tanto, no es que hay muchos hombres con nódulos de tiroides benignos igual, e incluso con quistes tiroideas, y se siguen igual con tratamiento de observación o con el que se define en ese momento sin que necesariamente sea un cáncer de tiroides. ¿Cuáles son los criterios para realizar una cirugía en un nódulo? Bueno, la cirugía en primera instancia siempre se selecciona, por ejemplo, cuando el nódulo es sospechoso de malignidad o cuando es maligno. Ese resultado viene a partir de la citología con aguja fina y ya ahí con el diagnóstico prequirúrgico hecho, o sea, con esa prueba diagnóstica, pues uno puede definir ya si el paciente es el tratamiento de elección, si es la cirugía. También, por ejemplo, se puede decidir la cirugía o preferir la cirugía en casos, por ejemplo, donde hay crecimiento de ese bocio, de ese nódulo hacia adentro del tórax, que nosotros le decimos crecimiento endotorácico. Si es un bocio muy grande que produce síntomas de compresión, que por ejemplo los síntomas de compresión clásicos son la falta de aire, la ronquera, la dificultad para tragar, pero bueno, el médico tiene que estar seguro que realmente esos son síntomas y hay maniobras de exploración física que realmente pueden comprobar que se debe al volumen de tiroides y no a otro motivo, a otra causa. Por ejemplo, también se decide a veces cuando se necesita terminar con una enfermedad por las complicaciones que produce la enfermedad, por los riesgos que puede producir en el tiempo. Y ahí, por ejemplo, estamos hablando de una paciente infértil que quiere salir embarazada o de una paciente, por ejemplo, con un hipertiroidismo complicado, con muchas comorbilidades y que se necesita terminar con la enfermedad para que no siga complicándose el proceso de la enfermedad del paciente. A veces incluso por preferencia del paciente, porque está claro que todas estas modalidades que el médico sugiere que son las más adecuadas en determinado momento, debe consensuarlas con el paciente. Si el paciente, uno le puede plantear todas las ventajas, las complicaciones que tiene una modalidad terapéutica y al final el paciente es quien define o decide el tratamiento que se va a utilizar. Entonces es importante porque a veces hay pacientes que desde el inicio, por una cuestión estética, sobre todo las mujeres, o por incluso por existencia de temores en relación a cómo pueda seguir el proceso de ese nódulo, hay pacientes que desde el inicio deciden la cirugía. Pero bueno, está claro que tiene más complicaciones que justamente no hacer nada y mantener en observación, sobre todo cuando no hay indicios ninguno de que haya sospecha de malignidad en ese tumor y funcionalmente esté bien. Y en caso de tomar la medicación como corresponde, de atenderte como corresponde, ¿crees que se puede llevar una vida normal como antes de tener esta patología? Claro que sí, cumpliendo el tratamiento, todo paciente puede vivir una vida cotidiana. Yo pienso que el médico de familia, por ejemplo, está capacitado para empezar a conducir a ese paciente por todo el sistema. O sea, hay endocrinólogos municipales, hay clínicos que pertenecen a los grupos básicos de trabajo, hay endocrinólogos en atención secundaria también que son intermediarios, por ejemplo, antes de que llegue el paciente aquí al instituto, que es un centro de investigación. Entonces, al final, el paciente puede ser conducido por el sistema haciendo toda una serie de pruebas, de exámenes, hasta que finalmente ya con un diagnóstico se decide qué conducta se va a tomar. O sea, el binomio, ¿no? Médico-paciente decide qué conducta se va a tomar. La mayoría de las personas con cáncer de tiroides tienen nódulos que no presentan síntomas. Sin embargo, es importante estar alerta. Si usted nota abultamiento a ambos lados de la tráquea, bajo la nuez de Adán, o quizás la voz se le vuelve ronca o tiene dificultad para tragar, es importante que acuda de inmediato a su médico, porque puede estar siendo afectado por un nódulo de la tiroides. El correcto diagnóstico y tratamiento de estos pacientes es fundamental para mejorar su calidad de vida. Por hoy es todo. La semana próxima no faltes. Dame el placer de volver a saludarte.